Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Dirige Arturo Rojas. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos lo que acontece. Muy bien, amigos, bienvenidos a Esfera Pública. Estamos nuevamente en nuestro podcast toda la semana. Recuerden que los miércoles estamos saliendo a través de Anchor y a través de YouTube como Esfera Pública CO. Ahí nos encuentran todos los podcasts que hemos producido en los últimos meses. Muy interesantes, hemos hecho trabajos bien interesantes con un equipo que está en diferentes partes del mundo también. Tenemos periodistas en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Bogotá, como Natalia, que está hoy acompañándonos. Hay muchos periodistas también trabajando. Hoy tenemos un tema, yo creo que especial y oportuno. Y oportuno porque tiene que ver con derechos humanos, con el derecho internacional humanitario también. Pero muchos países, y especialmente nosotros en Colombia, estamos viviendo momentos convulsionados. Hace poco hubo manifestaciones en Bogotá donde varias personas fallecieron, ¿sí? Hubo excesos de la fuerza pública, están asesinando líderes sociales en diferentes partes de Colombia y pues eso nos trae una reflexión y es también pensar nosotros desde la profesión, desde el periodismo, desde la comunicación, qué debemos hacer. Por eso invitamos a Laura Aguilera Jiménez. Ella es periodista, es comunicadora, especializada en derechos humanos y derecho internacional humanitario y con experiencia en medios de comunicación. Y hoy está en el Comité Internacional de la Cruz Roja, donde actualmente se desempeña como asesora de comunicación digital. Entonces, primero le voy a dar la bienvenida a mis periodistas amigas. Natalia, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Sí, hola a todos, espero que pues estén conectados con Esfera Pública, que hacemos estos podcasts para ustedes con mucho amor y con mucha información que realmente la necesitamos, así que pues muchísimas gracias a Laura también por aceptar nuestra invitación y pues a todos los que nos están escuchando. Stephanie, desde los Estados Unidos está Stephanie, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Hola a todos. Ya con esa gran introducción que le hicieron a nuestra invitada, no hay mucho que decir, simplemente conéctense que este tema yo sé que nos interesa y nos importa a todos y Laura tiene mucho que contar, entonces arranquemos. Muy bien. Laura, ahora sí te doy el micrófono para que nos saludes y saludes a nuestra audiencia. Bienvenida al podcast de Esfera Pública CO. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me alegra mucho pues conversar con ustedes, que estos espacios también pues nos sirvan a todos los oyentes pues para aprender de muchas cosas de las cuales ustedes hablan. Y lo que tú decías, Arturo, es muy cierto. Creo que la discusión tanto en las facultades de comunicación social y periodismo y de los que actualmente trabajamos en esto es muy importante. De cómo abordar la información en estos momentos tan críticos para el país. Bueno, que Colombia siempre tiene un escenario crítico, pero siempre es un crítico distinto, ¿no? Niveles de problemáticas distintos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Así es, Laura. Yo creo que ahí tú vienes de una universidad de la Sergio Arboleda, digamos que en general no tiene un enfoque en la comunidad, en lo comunitario, entras a trabajar en un medio de comunicación y cómo es que una chica estudiante y egresada de comunicación social periodismo decide cambiar el medio masivo donde trabajaba para irse a trabajar, digámoslo así, con las personas sobre este tema del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Bueno, pues como ustedes ya lo contaron, yo soy egresada de la Universidad Sergio Arboleda, que pues en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, pues la verdad yo la escogí primero porque me gustaba el enfoque humanista que tenía y bueno, aparte de hacerle propaganda a una universidad, creo que pues si a uno pues le preocupan los temas del país, pues esto creo que es muy importante. Yo empecé a trabajar en El Tiempo, tuve también colegas como Stephanie, en un periódico muy chévere que se llamaba El Tiempo Zona, que era un periódico muy chévere porque era puro periodismo ciudadano.
Sin embargo, mi sueño pues siempre fue ser periodista de guerra. A mí los conflictos armados, el tema de la historia, de la conciencia histórica, de la memoria histórica me llamó mucho la atención porque estoy completamente convencida que los pueblos que sufren conflictos armados, violencia, que no tienen memoria histórica, pero más allá de eso, conciencia histórica, definitivamente están condenados a repetir sus mismas problemáticas como actualmente pasa en Colombia. Entonces, por eso me meto a estudiar Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Eso fue muy chistoso porque yo era la única comunicadora que estaba ahí, de resto eran puros abogados. Entonces, digamos que es muy interesante también ver la perspectiva de los abogados sobre estos temas, que quizá a veces no es la misma que tenemos los periodistas o quienes hemos estudiado comunicación social y periodismo. Pero pues se me presenta la oportunidad de poder aplicar a un puesto en el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es donde actualmente trabajo, que es una organización humanitaria que hace parte del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que hagan de cuenta somos como los primos internacionales de las sociedades nacionales como la Cruz Roja colombiana. Esto es muy importante porque esa organización, hagan de cuenta que son como los guardianes del derecho internacional humanitario por medio de los convenios de Ginebra, que son los convenios que firman los países pues para poder ponerle límites a los medios y métodos de guerra. Entonces, gracias a esto también y a mi puesto en comunicación, pues he tenido la oportunidad de poder ir directamente a estas zonas de conflicto armado, poder hablar con las personas acerca de las consecuencias del conflicto, de la violencia armada, tanto en zonas rurales como en entornos un poco más urbanos, y pues entender un poco más cómo la comunicación puede salvar vidas. Por ejemplo, aparte del conflicto armado y la violencia, en Colombia actualmente tenemos una situación de migración pues muy importante. Más de 800.000 migrantes en menos de 3 años, y eso pues nunca, una situación que nunca habíamos afrontado en Colombia, y se empiezan como a ver estas necesidades de información, que vemos que los migrantes, por ejemplo, vienen sin saber mucho del contexto colombiano, a qué es lo que se pueden enfrentar. Entonces nos dimos cuenta pues también de eso, y yo estoy completamente segura que la información manejada de una manera transversal puede salvar vidas, porque es que en la prevención casi que está todo. O sea, si tú vives en un contexto, sea el que sea, un contexto difícil, pero si por lo menos estás informado de los riesgos, de cómo prevenirlos o qué hacer si definitivamente ya estás expuesto a ciertas situaciones, creo que puedes tener un mejor resultado que si no tienes nada de esa información. En ese tema que hablabas de los migrantes, sobre todo en un medio tan adverso como es el colombiano, porque si tú miras históricamente, Colombia es de los países que menos migración ha tenido, pues menos gente de otros países viene. De los países latinoamericanos que menos migración ha tenido es Colombia. Entonces, ese sistema es adverso para cualquier migrante porque culturalmente nos cuesta aceptar al que viene de afuera. Yo tengo una pregunta y es como, ¿qué te sorprendió? Obviamente es un cambio abismal de salir de una oficina, de un ámbito de ciudad, a hacer una reportería para un periódico, ahora ya salir a explorar y hacer un cambio de transición a más comunidades, a más cercanía con la gente, a este tema de migración que hablas. Cuéntanos cómo fue esa transición, cómo fue ese cambio y cómo lo afrontaste. Pues yo creo que para mí no fue tan difícil el cambio porque pues teniendo la experiencia que tuve en el periódico El Tiempo, pues entendí la importancia de las comunidades y de la información. Entonces yo creo que cuando tuve este cambio a esta organización humanitaria de la cual les cuento, pues es casi que lo mismo, pero también tú tener muy en cuenta otros aspectos. Entonces, por ejemplo, nosotros intentamos hacer entrevistas, obviamente primero teniendo en cuenta que esto no vaya a poner en riesgo la vida de la persona, mejor dicho, de que no la vayamos a hacer sufrir con las preguntas que le estemos haciendo. Sin embargo, teniendo en cuenta siempre, pues obviamente, como les digo, teniendo en cuenta la dignidad de la persona, que no se vaya a afectar su seguridad, que contar las consecuencias humanitarias de X o Y cosa es muy importante, porque de esa forma personas que vivimos quizá en una burbuja como la de las ciudades principales de Colombia o quizá en el mundo. Muchas personas en el mundo no tienen ni idea, por ejemplo, que el conflicto armado en Colombia sigue, que la migración, por ejemplo, tantas aristas que afectan a las personas, y yo creo que si uno tiene en cuenta eso como comunicador, que la dignidad de las personas va primero,
se te hace mucho más fácil ya el trabajo. Entonces yo creo que la transición no fue tan difícil, aparte a mí me gusta estar afuera. Cuando uno es reportero, pues le coge el gusto a la calle. Suena feo, pero es cierto, ¿no? Le coge el gusto a la calle, a preguntar sin pena, sin miedo. Pero sí creo que si uno tiene en cuenta la dignidad de las personas, todo es mucho más fácil. Y en esos ámbitos, Laura, digamos, de tu experiencia que has tenido trabajando ahí en la Cruz Roja, ¿qué momentos recuerdas como momentos gratos y que otros no tanto que te hayan marcado? Pues con lo que tú dices respecto a que vas a hacer trabajo de campo, a tratar de que la gente pues hable, pero sin sentirse vulnerada o de pronto hacerlo sentir mal, porque pues lo que ellos pasan no es nada agradable. Entonces, quisiera que nos contaras un poco alguna de esas historias que te hayan marcado en tu vida laboral. Yo creo que para nosotros como comunicadores y en general, para cualquier persona que trabaje en estos ámbitos, ya sea periodista, politólogo, abogado, lo que sea, lo más gratificante es ver que tú puedes ayudar a otros. Yo creo que sí, yo sé, estoy muy consciente de que el conflicto en Colombia va a continuar, o sea, creo que el que diga que no, que el conflicto se va a acabar mañana o la violencia se va a acabar mañana en Colombia, pues está diciendo mentiras. Eso no se va a acabar del día a la mañana, pero si tú por lo menos puedes con tu trabajo o con tus acciones ayudar a una sola persona o una sola familia de X o Y manera, creo que eso es muy gratificante. Y no porque sintamos que tenemos una capa y pues y podamos salvarlos a todos, porque eso tampoco es cierto. Pero si tú puedes hacer un pequeño cambio en la sociedad, creo que ahí vas de pequeños cambios, para ahí, de pequeños cambios en pequeños cambios puedes mejorar el mundo. Hay una frase de Eduardo Galeano que dice como que pequeñas personas en pequeños lugares haciendo pequeños cambios pueden cambiar el mundo. Y yo estoy también completamente convencida de eso. Y de los momentos como más difíciles, yo creo que es cuando igual ves que la violencia no para, que hay mucha gente que igual sufre, ¿no? Por más de que tú los intentas ayudar, igual pues es a veces complejo. A mí particularmente me tocan mucho los temas de las familias de personas desaparecidas, como que pues o sea, no es que digo que, o sea, que lo afectan a uno para siempre eso, pero yo creo que si uno desarrolla cierta sensibilidad al ver que en ese caso particular hay familias que llevan años buscando a sus seres queridos y no se van a cansar nunca de buscarlos. O sea, es impresionante ver esa persistencia y pues de todo lo que les toca pasar. Entonces creo que después uno termina como, uno definitivamente es muy afortunado porque a uno no le ha pasado absolutamente nada. Y es eso, como también darse cuenta uno al volver de que tú nada más que el hecho de tener agua potable en tu casa o tener un cepillo de dientes con crema dental o que puedes tener el acceso, sí, a un lugar, a un techo, ya con eso uno de por sí debe sentirse afortunado. Y eso a veces en la vida cotidiana, sea el profesional que sea, uno lo da muy por sentado, hasta que se da cuenta que otras personas en su mismo país, muy cerca, que no tienen acceso a nada de eso y que muy probablemente nunca lo van a tener. Entonces, sí, eso. ¿Qué experiencias bonitas nos debes esa? Porque no todo... La experiencia bonita, las experiencias bonitas, muchas. O sea, yo creo que para mí ha sido como de verdad un placer poder recorrer el país, pues hablando con estas personas. Bueno, yo recorro mucho, no sé, norte de Santander, Arauca, Chocó, las experiencias también, así sea que a ti te toque comer atún una semana, pues no importa, porque igual tú sabes que detrás de eso, lo que yo te decía, hay como la satisfacción de haber cumplido y que tú puedes ayudar con una sola acción, tú puedes ayudar pues de diversas formas. Entonces creo que tiene muchas cosas positivas poder, digamos, ver la comunicación no solamente como el hecho de informar, porque informar también es muy importante, pero de mostrar situaciones que en una persona normal, digamos, poder sacar a esas personas de la burbuja y mostrarles estas situaciones difíciles para otras personas. Y con respecto a pues lo que hablaba sobre las ayudas y los pequeños cambios que
como ciudadanos, como comunicadores o como cualquier persona sirviente, digamos, de los demás y que quiere ayudar. ¿Cuál es la diferencia entre ser el comunicador social de la Cruz Roja y postularse o querer ser un voluntario, por ejemplo? Pues bueno, digamos que nosotros cómo funcionamos. El Comité Internacional de la Cruz Roja no tiene voluntarios, la Cruz Roja colombiana sí los tiene. Los voluntarios ayudan de distintas formas. Entonces, por ejemplo, ellos ayudan a las comunidades de entregando ayudas directas o dando su tiempo para hacer X o Y. Nosotros, pues ya digamos, somos como digamos, profesionales que estamos en determinados departamentos, todo esto, y tienes un rol específico. Yo pienso que sea la organización que sea, creo que muchos de nosotros hemos aprendido esto de la comunicación como ayuda, cómo tú puedes ayudar a otros. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo que no es de Colombia y es en Siria había un problema en la guerra y era que la gente no tenía acceso al agua. Entonces, lo que se inventaron fue para ayudar a la gente, fue una red por medio de WhatsApp en la cual la gente se le avisaba, hay agua en tal lugar. Entonces, para mí, por ejemplo, esas son formas de que la gente por medio de la comunicación o por medio, digamos, de todas las plataformas actuales que existen en el mundo, pues salven vidas, porque igual tú sin agua, pues ¿cómo haces en medio de una guerra, no? O por ejemplo, saber dónde hay refugios. Creo que las redes sociales también hoy en día pues deberíamos unirnos un poco todos para poder encontrar las formas de ayudar a otros. Laura, tú nos has hablado de ese papel que cumple la comunicación y que es importantísimo y efectivamente salva vidas la comunicación porque además yo soy de las personas que creo que la comunicación le ayuda a uno a tomar decisiones, ¿cierto? Entonces tú tienes que decidir hasta en el mismo conflicto o en la violencia que hay en el país, si te desplazas hacia un lugar o no, dependiendo de lo que te comuniquen. En ese sentido, ¿qué papel están jugando ustedes en esa relación de la comunicación local, la comunicación comunitaria? ¿Cómo hacen ustedes para comunicarse ya en detalle con las comunidades? Con las comunidades, por lo general, el Comité Internacional de la Cruz Roja mantiene un diálogo confidencial y bilateral con las comunidades afectadas por el conflicto armado y la violencia. Tenemos presencia por medio de 13 oficinas en el país, las cuales trabajan todo el tiempo junto con las comunidades. Somos una organización humanitaria que lleva 51 años en el país, pero pues volviendo al tema de la comunicación como ayuda, lo que tú dices es muy cierto. La prevención o que las comunidades estén informadas es muy importante en zonas de conflicto armado y violencia en general en cualquier lado. Por ejemplo, tú digamos que Bogotá no es una zona en la que haya conflicto armado, hay violencia, sí, hay violencia, todos en algún momento quizá la hemos vivido, pero por ejemplo, si a ti te dijeran, no sé, estoy acá inventando, si existiera, por ejemplo, un mapa que a ti te dijera, mire, estas son las cuadras, por ejemplo, donde más se presentan hurtos, pues yo creo que la gente se lo pensaría 2 veces antes de pasar, ¿no? Ese tipo de cosas aplicadas en escenarios, pues burbuja, pues como Bogotá y otros en donde la gente realmente sufre estos efectos de la violencia, pues es muy importante porque a ti te ayuda a prevenir, te ayuda a cuidarte y a cuidar a los tuyos. Y la comunicación como una manera de, eso que dices es clave, del cuidado, digamos, comunicar a los demás, contarles qué es lo que está sucediendo es clave. En ese marco, Laura, entremos al tema del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, porque me parece a mí que en el caso de nosotros los periodistas, los comunicadores y muchísimo más en la ciudadanía en general, no se conoce la diferencia entre el DIH y los derechos humanos. Entonces, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que lo que hace es limitar los medios y métodos de guerra. El DIH no le dice a la gente no haga la guerra, no, sino le dice la guerra tiene unos límites. El DIH está regulado por unas normas que se llaman las normas consuetudinarias, que son unas normas que vienen de la tradición, que casi literalmente vienen desde la antigua Roma, que es como que te dicen no haga la guerra de este tal modo o tal otro. Y también por lo que yo les decía, los convenios de Ginebra. Los convenios de Ginebra son 4 y lo que hacen es limitar los
la guerra, ¿cierto? Los países lo firmaron, el primero fue firmado en 1945, tiene para protección de los civiles, cómo se deben comportar los combatientes, cómo debes tú comportarte con los prisioneros de guerra. El derecho internacional humanitario aplica en escenarios de conflicto armado internacional y los conflictos armados no internacionales, como es el caso de Colombia. Eso también es una división muy grande porque no aplican las mismas normas. Entonces, por ejemplo, en el conflicto armado no internacional, ¿qué aplica? El artículo 3º común a los convenios de Ginebra y el protocolo 2º adicional a los convenios. Mientras que en los conflictos armados internacionales digamos que aplican muchas más normas, aplican los 4 convenios de Ginebra y los 2 protocolos adicionales, más todas esas normas de la tradición que les cuento. Los derechos humanos son casi que inalienables y aplican en momentos de paz y en momentos de guerra. A ti nadie te puede quitar tus derechos humanos, nadie, siempre. Todas las personas lo tienen. En cambio, digamos que el DIH es un poco más el derecho de la guerra. Laura, y hablando pues de estos límites o estas normas que están implantadas y trayéndolas a Colombia un poquito, acá se han incorporado en la legislación pues los convenios de Ginebra, como dices, pero pareciera que la pena de muerte se sigue dando en el país en un marco de conflicto armado, muy recientemente lo que vimos ahorita de la violencia o la tortura de la policía. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué estamos fallando? ¿O en qué de pronto desconoce la gente todos estos tratados o se están violando? Digamos que yo también por pertenecer a la Cruz Roja no me atrevo a opinar sobre X o Y actor armado en el país, pues porque no lo puedo hacer, pero lo que yo sí creo es que en general nos falta entender a todos un poco que hasta las guerras tienen límites. Es eso, nos falta entender eso y a reconocer al otro como ser humano, ¿no? Un poco como que, pues si yo te mato, estoy matando a otro ser humano, ¿no? A la final, yo quisiera que me hicieran lo mismo, yo no creo. Pues en Colombia históricamente hemos vivido una situación de conflicto armado y violencia. No todos los actores armados del país, no todos hacen parte del conflicto armado. Entonces también eso pues es complejo porque el país va cambiando su situación pues constantemente y ir entendiendo estos contextos, no solamente como, listo, la guerra tiene límites, pero también es necesario el estudio, el análisis del contexto, entender quién está en un lado, quién está en el otro, qué consecuencias humanitarias se están causando sobre la población civil, porque además esto es algo muy importante que dicen los convenios de Ginebra y es el civil o quien no participe en las hostilidades no tiene nada que ver en el conflicto, o sea, son personas protegidas. Somos personas protegidas quienes no hagamos parte del conflicto y esto también no solo incluye a las personas civiles, sino también a quienes han dejado de participar en las hostilidades, personas que han quedado heridas, combatientes que han quedado heridos por el conflicto, sea de X o Y parte, y creo que eso es muy importante entenderlo. Yo también creo que una de las cosas de las cuales me enorgullece mucho de estar en el CICR es eso, que a pesar de todo ese conflicto y todo eso, uno de nuestros trabajos principales también es difundir esas normas humanitarias entre todos los actores del conflicto. Todo periodista que haga un cubrimiento debería tener la información básica sobre derecho internacional humanitario y derechos humanos, la verdad. Yo hice el curso de la Cruz Roja, que tiene un curso para periodistas y es muy bueno, lo recomiendo. Tú escribiste un artículo sobre las batallas de la independencia y el aporte al DIH. Entonces ahí tenemos una serie de personajes que murieron en esas batallas que se dieron para la independencia. ¿Cuál es esa relación que haces entre el aporte del DIH y nuestra historia? Bueno, eso es súper interesante. Bueno, yo sé que este tema para muchos eso es un palazo, pues, pero a mí me parece el hit más grande del planeta. Pero es muy interesante porque las batallas de independencia, según el derecho internacional humanitario, tienen todos los componentes de análisis bajo el DIH. Entonces, son varias situaciones. Entonces, por ejemplo, la pena de muerte, que en Colombia fue abolida a principios del siglo pasado,
y que en la época de la independencia sí estaba presente. Pero, por ejemplo, hoy en día está completamente prohibida en cualquier escenario, y más como decía Stephanie, y más en escenarios como Colombia, donde por medio, esto se llama bloque de constitucionalidad, cuando los convenios internacionales se adoptan en la Constitución Nacional. Entonces, por medio de ese bloque de constitucionalidad hemos adoptado un montón de cosas que creo que cada vez más garantizan pues la protección de las personas. Entonces, bueno, frente hablé sobre la pena de muerte. ¿Por qué? Pues porque en la época de la independencia, pues ustedes saben que muchas personas pues fueron fusiladas, una situación que pues hoy en día pues está completamente prohibida. Eso se llaman ejecuciones sumarias o extrajudiciales. Y un poco el manejo que se le ha dado históricamente, ¿no? Es muy interesante también ver que en Colombia se dio uno de los primeros tratados de derecho internacional humanitario que pues en el artículo pueden verlo, que fue un tratado que hizo Simón Bolívar con los españoles para decir, bueno, vamos a hacer la guerra, listo, ustedes ya terminaron acá, nos independizamos, muy chévere, pero hay unas cosas que tenemos pendientes y hay que ponerles un límite porque no nos vamos a acabar pues por decirlo coloquialmente, a la maldita sea, sino que esto tiene que tener unas normas. Y ese tratado fue uno de los primeros tratados, mejor dicho, yo creo que en América, en el que se buscó un poco humanizar la guerra. Con respecto, digamos, a evaluar o a evidenciar que hemos sido un país constantemente en guerra a lo largo de la historia, ¿tú consideras que esa misma historia o esos mismos, digamos, hechos que evidentemente marcaron una pauta para seguir, digamos, evolucionando como sociedad, siguen estando presentes pero de manera diferente? O sea, me refiero a que desde mi perspectiva, pienso que el hecho de, desde el principio, ser un país que se ha construido con guerra, con miedo, es decir, desde la conquista hasta el tiempo de hoy, creo que pues el contexto ha cambiado, pero en el fondo la guerra al parecer sigue siendo la misma. Yo creo que sí, obvio, para mí la historia influye, como una total convencida de la conciencia histórica, sí que influye. Pero creo que la guerra no es la misma, creo que los intereses son distintos, que las normas han cambiado y poco a poco también creo que los combatientes de X o Y parte han ido interiorizando esto, o esperemos que sí lo estén interiorizando, esto de que hasta las guerras tienen límite, pero sí, Colombia ha sido un país violento, lo que tú dices, desde sus orígenes. Nosotros hemos tenido guerras pues desde hace 2 siglos y no para. Entonces a mí uno se pregunta como hasta qué punto nosotros como sociedad vamos a seguir en estas dinámicas, cuánto nos esperan, 3 siglos más de matarnos, ¿qué nos espera? Y ahí es cuando yo creo que la comunicación juega un rol fundamental. De hecho, me gustaría recomendarles un documental que está en Netflix ahora que se llama El dilema de las redes sociales, y es como la comunicación hoy en día no solamente se da por lo que sale en los periódicos, sino también lo que sale en las redes sociales. Y este escenario hoy en día de la desinformación, de las noticias falsas, de cómo digamos, como X o Y algoritmo a ti también influye en la información que tú estás recibiendo. Entonces es la importancia también de verificar las fuentes y aunque tú dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la guerra? ¿Qué es eso de las redes sociales? Yo creo que sí tiene que ver, y es la forma en la que vemos el conflicto y la violencia o las situaciones de nuestro país, o cómo nos referimos a X o a Y. Y creo que hoy en día tenemos que verificar muy bien qué tipo de información consumimos. Si quiere dar una vuelta por la esfera pública, síganos en Facebook y Twitter como Esfera Pública CO. O escúchenos por Spotify, iVoox y Anchor. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Bueno, y entonces retomando, habíamos estado hablando de las redes sociales y cómo la influencia que tienen frente a los actores armados y al conflicto, y digamos en este caso como tal al conflicto colombiano. Desde esa, digamos, premisa, ¿tú qué opinión o qué ves frente a la influencia de las redes sociales
con estos conflictos, más que todo pues los conflictos que has tenido de cerca, que son los conflictos, digamos, como de la Colombia profunda, apartada de la ciudad. ¿Crees que tienen una buena o una mala influencia o cómo se ha tratado, cómo has evidenciado que se ha tratado este tema frente a la comunicación en las redes sociales? Yo creo que más allá de hablar de actores armados, digamos que yo creo que se debería hablar de nosotros como todo un país. Y siento que en este momento las redes sociales están polarizando mucho a la gente. Nosotros creo que durante muchos años hemos sentido, pues obviamente como país, el efecto de una violencia exacerbada que no para, que sí, si bien en la ciudad no la sentimos, pero pues hay mucha gente que tú a 3 horas de Bogotá ya la empieza a sentir. Y siento que las redes sociales, como lo manifestaba antes, pueden ayudar o pueden terminarte de sumergir en un escenario muy profundo de desinformación, y eso es tremendo, porque se van creando imaginarios falsos sobre X o Y situación, y por eso es tan importante verificar siempre las fuentes, que si por ejemplo una persona ve que un familiar en WhatsApp está compartiendo información falsa, pues decirle, oye, mira, esto es falso por esto. Es preferible a veces uno decirle a las personas directamente, mira, esta información que estás compartiendo no es real, a decir, ay, no, qué mamera esto, ponerme a pelear por esto, y seguir que quizás esa persona comparta ese link con 50 más. Y pues uno de pronto por no meterse en peleas que quizá uno dice, ay, no, esa pelea tan harta, pero creo que sí es necesario, evitar más desinformación, porque es que la desinformación también pues perjudica muchísimo, te puede dar muy malos consejos, te puede casi que envenenar pues el corazón y llenarte de ideas que quizá pues no correspondan a la realidad, y en los países donde hay pues escenarios de violencia es mucho peor. Laura, para finalizar, y bueno, yo me atrevo a dar como esta apreciación escuchándote, nos toca trabajar es en la humanidad, en ser más humanos, en tener consideración con el otro, en saber que hoy yo estoy bien, pero mañana puedo estar en el lado de ellos. Y a partir de tu experiencia, ¿tú consideras que debería haber una mejor formación para los nuevos periodistas, nuevos comunicadores, como decía Arturo en algún momento, de que ya tengan un conocimiento y unas bases del derecho internacional humanitario, del DDH, para que entonces salgan a estos campos y se puedan como desarrollar mejor, tengan un conocimiento y no lleguen tan en frío? ¿Es cierto? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo ves? Yo creo que en general los que hemos pasado por una facultad de periodismo de comunicación social, en algún punto sentimos que quizá es necesario, o sea, mucho más necesario tomarse mucho más en serio la formación humanista, y es aprender mucho más de historia, de literatura, lo que tú dices de conceptos de derecho, porque es que muchas veces se informa y se dicen conceptos que a veces se dicen mal, y entonces se perpetúa el concepto, y entonces porque el periodista judicial lo dijo, entonces ya está bien, y a veces no está bien, y la capacitación constante es muy importante. Entonces, así tú escojas el énfasis que elijas, ya sea que digas, no, es que yo estoy de organizacional y yo no necesito nada de eso. Tú no sabes mañana en qué vas a terminar trabajando, cubriendo orden público, cubriendo conflicto, desde las organizaciones humanitarias, y es muy importante por lo menos saber por lo menos de derechos humanos, que además es algo gigante, pero tú dices, bueno, esto puede estar relacionado con normas de X o Y, o cómo aprender también a informar teniendo más en cuenta la dignidad de las personas, que una persona no es culpable hasta que la justicia no demuestre lo contrario. Todo este tipo de cosas que quizá se falla a veces, y no de mala fe. Quizá a veces no es de mala fe, sino es por desconocimiento, y por eso el conocimiento, digamos, la formación constante, no solamente cuando tú estudias comunicación, sino cuando ya te gradúas y empiezas a darte cuenta que quizá pues las personas y uno mismo tiene falencias en conocimientos, que uno dice, uy, pero yo cómo no sé esto, ¿por qué me toca llamar siempre a un experto a que me explique las mismas cosas en vez de yo aprenderlas y poderlas
integrar en mi trabajo. Quiero decir que en la universidad también uno escuchaba en temas de derecho o cosas como legales, pero cuando hay calumnia, cuando hay injuria, cuando el medio dice esto o cuando fallamos en esto, pero no hablamos en derechos humanitarios, no hablamos de protección al derecho humano, no hablamos de esas cosas que son tan básicas e importantes en la vida. Entonces, creo que sí, Laura tiene toda la razón y yo también de pronto pasando por la misma facultad puedo sentir eso, pero también lo que uno es humano, eso no te lo enseñan en ninguna facultad, eso no hay ninguna materia ni profesor que te enseñe, sino uno tiene ese sentido y ese corazón bueno. Y Laura, tú eres un ejemplo, muchas gracias de verdad por todo esto que haces, gracias por todo y Arturo, te dejo la palabra. No, quería comentar que efectivamente la universidad no aprende uno, es difícil aprender todo. Sí, nosotros los que hemos sido también profesores, a veces tenemos inquietudes o le presentamos inquietudes a los estudiantes, pero enseñar de todo es complejo, es complicado, no hay el tiempo, no hay la forma, los pensum no lo permiten. Pero hay una cosa que hoy prácticamente no se aprende, Laura, y es, no se aprende a estar con mosquitos, no se aprende a estar con botas, no se aprende a ver arañas y a ver zancudos grandotes. Quisiera cerrar con eso. ¿Cómo te fue con eso, con estar en el monte, con de pronto encontrarte con una culebra y las botas que son pesadas en determinados terrenos? Cerremos con esa historia. Bueno, eso no es para todo el mundo, eso también es cierto. Eso si tú no estás mentalizado que puedes pasar una semana que literalmente te tocó bañarte solo con pañitos húmedos, estás perdido. Porque te toca ser muy flexible, entender que, por ejemplo, digamos, en nuestro caso, muchas veces no es como que voy a grabar y voy a llevar un asistente, no, tú eres tu asistente, entonces tienes que estar pendiente de tu maleta, de que no se te vaya a mojar nada, de los equipos, de que a veces la única forma, Arturo, pues tú también lo sabes, la única forma a veces es llegar por lanchas, tienes que cuidar muy bien todo, que la humedad, por ejemplo, con las cámaras es tremenda porque tú abres el lente y el lente está completamente empañado y no hay nada más malo para un lente que la humedad. Entonces, los animales también. Una vez me pasó, pero pagué la primiparada. Yo siempre soy muy cuidadosa con el tema de los mosquitos y siempre utilizo pues repelente. Pero era la primera vez que yo iba pues a una zona muy, pues no era la primera vez que iba a zonas remotas, pero sí donde hubiera como, pues como medio selva y todo eso. Y entonces yo dije, bueno, voy a aplicar el repelente, perfecto, ya voy muy preparada, porque además, obviamente, pues por estas situaciones, pues siempre vamos sin pantalón, lo que decía Arturo con las botas, pero se me olvidó aplicarme repelente en la espalda. Y a pesar de que llevaba una camisa muy cubierta, los mosquitos no tuvieron compasión de mí y desde ahí aprendí que te tienes que aplicar repelente en todas partes, o sea, en la espalda, sí o sí. Y lo de los bichos realmente para mí eso como que no ha sido tanto un problema, los animales no, quizá de pronto, por ejemplo, cuando te toca dormir no sé, en zonas muy selváticas que quizás los ratones son de un tamaño pues grandísimo y uno no está acostumbrado a ver eso, entonces es como mantener la calma, aprender cosas que a veces uno, lo que tú dices, no se lo enseñan a uno en la ciudad, por ejemplo, que los murciélagos te pueden orinar tu carpa, entonces tú necesitas tener algo encima porque si no vas a terminar, o sea, pues sí, muy chévere, llevaste carpa, pero si el murciélago te orina la carpa en la noche, ¿qué vas a hacer? O si no tienes acceso a agua potable, tú tienes que tienes que haber pensado muy bien qué comida necesitas, cuánta agua necesitas, qué las pastillas, llevar como tu kit de primeros auxilios, porque o si no, la selva es muy dura, y puede ser toda una experiencia, sí. Pero yo pienso que es un proceso de poquito a poquito y también, por ejemplo, saber qué hacer si un compañero se te enferma, porque si uno se enferma, hasta ahí nos llegó la misión, nos toca devolvernos y prestarle la atención a esta persona, porque a pesar de que a veces estamos en lugares muy lejanos, pues también el bienestar del equipo es muy importante y es dejar de pensar como tú como individuo, sino pensar
en ti como parte de un equipo. Y ya después, no sé si a ti te ha pasado, Arturo, pero después de que tú vas a estas zonas con determinada persona que no necesariamente conoces o que no son pues tus mejores amigos de la vida, pero son colegas, después de vivir estas experiencias, tú dices como que creas un lazo con esas personas que yo creo que te dura para toda la vida, porque es que como con quien uno vive más esas cosas, de tener 5 días sin ningún tipo de cobertura, pues que tu familia también como que aprenda a vivir con eso, ¿no? Sí, así es, eso sucede. Yo creo que para ir cerrando ya ahora sí, las universidades deberían trabajar hoy en día, en este mundo yo creo que deberían trabajar en un mundo por proyectos. Es decir, yo llevarme a Natalia y Stephanie y nos vamos para el Chocó a hacer un proyecto de investigación durante 15 o 20 días y eso ser una clase. Pero bueno, Sería mientras tanto maravilloso. nos toca vivir con las experiencias que nos cuenta Laura. Laura, muchísimas gracias por estar en Esfera Pública. Realmente muy interesante conversar contigo, aprender de estas experiencias, aprender de alguito de Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos. Y sin duda, esa labor que vienes haciendo, como bien lo hemos hablado durante este tiempo, es una labor que ayuda a las personas, es una comunicación que salva vidas, como lo has mencionado, y es una comunicación que también da esperanza para una Colombia que debemos transformar. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Yo creo que quizá esto, pues ojalá lo escuchen también muchos estudiantes de periodismo, porque es lo que tú decías, a veces sería muy interesante poder llevar pues, a los próximos y futuros comunicadores, obviamente con todas las condiciones de seguridad, por favor, no se vayan a ir a lugares ahí sin condiciones de seguridad, pero sí, que nos untemos un poco más de tierra, que dejemos nuestras burbujas y nos vayamos un poco más al mundo real. Entonces, muchísimas gracias por tenerme acá, por esta hora tan interesante. Gracias a ti, Laura, gracias a mis compañeros y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, escúchenos en Spotify, iVoox y Anchor. Estén muy pendientes de nuestras publicaciones y participen, que nos gusta tener esa interacción con el público, que podamos saber sus opiniones y aquí estamos para ustedes. Hasta la próxima. Chao, Natalia. Chao a todos, espero que haya sido muy fructífero este programa, que realmente es maravilloso hablar sobre todas estas cosas. Entonces nos vemos en un próximo podcast. En un próximo programa, en un próximo podcast con Esfera Pública. Acuérdense Twitter, @esferapublica.co, y ahí pueden ir a todos los medios donde estamos. Hasta luego, hasta pronto. Esfera Pública, 180 grados de información y 180 grados de análisis. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.